La exploración del fondo de ojo u oftalmoscopía consiste en la visualización a través de la pupila y de los medios transparentes del globo ocular. Este incluye la córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo. Es un componente importante de la evaluación clínica de muchas enfermedades y es la única localización donde puede observarse in vivo el lecho vascular de forma incruenta. Para su realización en las consultas de atención primaria y en otras especialidades, se dispone del oftalmoscopio directo. El oftalmoscopio directo es un instrumento óptico que dirige una luz directamente sobre la retina a través de un espejo que refleja el rayo proveniente de la fuente luminosa. Proporciona una imagen amplificada entre 14 y 16 aumentos. En la oftalmoscopía del fondo de ojo normal, las estructuras del fondo de ojo que se examinan son el parénquima retiniano, que es la retina que se visualiza como una membrana semitransparente. La coloración rojiza se debe a la tonalidad del epitelio pigmentario y puede variar dependiendo de la raza, edad y color de la piel. Va perdiendo el brillo con los años. La pápila o disco óptico es la parte visible del nervio óptico y en su valoración debe incluirse la forma, redondada o ovalada en sentido vertical, el color blanco rosáceo con una zona central blanquecina y los límites. Los vasos retinianos. En el centro del disco óptico se sitúa el paquete vascular formado por la arteria y vena central de la retina, que se dividen en las arterias y venas temporales superior e inferior y nasales superior e inferior. Las ramas de los vasos de la retina se acercan desde todos los lados pero no llegan a la fóvea. No hay anastomosis. La vena es de color rojo vinoso más oscuro y de trayecto más ondulado en relación al calibre arteria-vena de 2/3. El reflejo luminoso arterial es una línea brillante blanca en el centro de la arteriola y ocupa 1/4 del total de la anchura de esta. La mácula, para su correcto examen es preciso una buena midriasis. El área de la mácula se localiza aproximadamente a 2 diámetros del disco, situada temporalmente a la pápila. Su tamaño es de 1.5 milímetros y presenta una coloración más oscura que el resto de la retina. En su parte central existe una zona vascular de 0.5 milímetros de diámetro con una depresión llamada fóvea y destaca como un reflejo puntiforme. Cualquier lesión en esta área requiere una mayor atención. Descripción de técnica de exploración del fondo de ojo. La exploración debe realizarse en una habitación en penumbra. Es conveniente una buena dilatación pupilar para examinar correctamente la retina. Los principales pasos a realizar son: el explorador se debe situar enfrente y hacia un lado del paciente, colocando el dedo índice sobre el disco recós para ir enfocando a lo largo de la exploración. Pedir al paciente que mire a un punto lejano. Para el examen del ojo derecho, el oftalmoscopio se sujeta con la mano derecha y se mira con el ojo derecho, haciendo lo propio que en el ojo izquierdo cuando este sea el ojo que se debe explorar. Se dirige el haz de luz hacia la pupila del paciente y a una distancia de 15 centímetros aproximadamente se observa el fulgor pupilar, lo que indica la transparencia de los medios. Manteniendo un ángulo de 15 grados respecto al eje sagital, el examinador se acerca al ojo del paciente hasta unos 2 o 3 centímetros y sin perder de vista este reflejo es fácil que observe la papila. En caso de localizar una rama vascular, se seguirá el trayecto de esta hasta su origen común en el disco óptico. Para que no pasen desapercibidos hallazgos significativos, conviene explorar el fondo de ojo de forma ordenada. Examinar, en primer lugar, la papila que servirá como punto de referencia, valorando la nitidez de los bordes, coloración, relieve y continuar el recorrido por el fondo de ojo siguiendo las arcadas vasculares. Los vasos retinianos principales se examinan y se siguen de manera distal tan lejos como sea posible en cada uno de los 4 cuadrantes, superior, inferior, temporal y nasal. Se examina el color, la tortuosidad y el calibre de los vasos. El polo posterior está comprendido entre las arcadas vasculares temporales, mide 5 a 6 milímetros y es donde se localizan la mayoría de las lesiones en retinopatía diabética, como microaneurismas, hemorragias o exudados. Se deja para el final la exploración de la mácula, pidiendo al paciente que mire directamente hacia la luz del oftalmoscopio. Es la zona más sensible y más molesta para el paciente. Un pequeño reflejo blanco puntiforme señala la fóvea central. El Holter es un dispositivo
electrónico de pequeño tamaño que registra y almacena el electrocardiograma del paciente durante al menos 24 horas de forma ambulatoria. Suele emplearse en pacientes con sospecha de arritmia cardíaca o para diagnosticar una isquemia, falta de riego sanguíneo del músculo cardíaco. ¿Cómo se realiza el Holter? Al paciente se le colocan en el tórax varios electrodos conectados a un Holter de tamaño de un teléfono móvil que funciona con baterías o pilas. Tiene una banda de sujeción que se lleva sobre el hombro o alrededor de la cintura. Transcurrido el tiempo de registro de la actividad eléctrica del corazón, que es normalmente de 24 a 48 horas, el dispositivo se conecta a un ordenador donde se descargan todos los datos recogidos, se procesan y se obtiene información muy útil sobre la frecuencia cardíaca y las posibles alteraciones del ritmo. Cuando los síntomas son poco frecuentes, el Holter convencional tiene una eficacia limitada, ya que el periodo de registro puede no coincidir con el momento en el que se manifieste ese síntoma concreto. En estos casos, se utiliza un Holter implantable subcutáneo, de tamaño más pequeño y que se coloca bajo la piel mediante anestesia local. Tiene dos placas en su superficie que actúan a modo de electrodos, registrando así una derivación del electrocardiograma y almacenando de forma continua la actividad eléctrica. El corazón en una memoria. Al paciente se le proporciona un activador externo o pulsador, que tendrá que activar o pulsar en el caso de presentar síntomas. En ese momento se graba la información del electrocardiograma para que cuando el paciente acuda a la visita con el cardiólogo, éste pueda recoger la información del dispositivo. De esta manera, lo que se consigue es que se pueda establecer una relación entre los síntomas que presenta el paciente y las alteraciones que puedan aparecer en el electrocardiograma durante esos episodios, sabiendo si la causa de los síntomas son arritmias y, en caso de que se las haya, tratarlas convenientemente. La duración del Holter implantable es de aproximadamente 12 meses, con la posibilidad de realizar hasta 400 activaciones. El paciente, durante el tiempo que lleva el Holter, de 24 a 48 horas en caso de ser un Holter externo, deberá realizar su actividad cotidiana diaria sin limitaciones. El paciente recibirá una hoja con sus datos y la hora de inicio de la grabación, donde anotará las posibles incidencias que perciba, como palpaciones, latidos irregulares, mareo, dolor en el pecho, etc. Esto permitirá que el cardiólogo analice el registro del electrocardiograma justo en el momento en que se produjo la molestia. Un marcapasos es un aparato generador de estímulos eléctricos. Existen distintos tipos de marcapasos, con diferentes parámetros a programar y diferentes modalidades de estimulación. Algunos de ellos son monocameral, bicameral, resincronizador, marcapasos con respuesta en frecuencia y los marcapasos compatibles con resonancia magnética. El monocameral consta de un generador y un solo cable que estimula y detecta una sola cavidad cardíaca, aurícula o ventrículo, según donde se fije el cable, a una frecuencia determinada por la programación. Esta estimulación cesará en el momento en que se produzca ritmo propio del paciente. Bicameral. En este tipo de marcapasos, el generador está unido a dos cables. Uno está situado en la aurícula derecha y otro en el ventrículo derecho. El marcapasos bicameral posibilita la estimulación secuencial de las dos cámaras, aurícula y después ventrículo, o bien la detección auricular y ventricular en el caso de bloqueo auriculoventricular. También puede inhibirse en los periodos en los que ambas cámaras laten normalmente. Resincronizador. Es un tipo especial de marcapasos que se caracteriza por tener la posibilidad de estimular la aurícula y ambos ventrículos, derecho e izquierdo, de forma sincronizada, permitiendo de esta manera mejorar el gasto cardíaco. Los resincronizadores están indicados en pacientes que presentan insuficiencia cardíaca de moderada a grave y trastornos de conducción. El implante y control o seguimiento posterior es igual al que se efectúa en los marcapasos convencionales. La diferencia principal está en el número de cables utilizados, en este caso es de 3. Marcapasos con respuesta en frecuencia. Este marcapasos presenta un sensor que permite adecuar la frecuencia de estimulación del marcapasos a las necesidades hemodinámicas del paciente en función de la actividad que esté realizando. Los marcapasos con respuesta en frecuencia pueden ser monocamerales, bicamerales o resincronizadores. Marcapasos compatibles con resonancia magnética.
Marcapasos de última generación que permiten, gracias a su moderada tecnología, que el paciente implantado con ellos pueda someterse a una resonancia magnética sin sufrir ningún daño. Las resonancias magnéticas se han convertido en pruebas diagnósticas claves para el abordaje de numerosas enfermedades. La ecografía Doppler o simplemente ecodoppler es una variedad de la ecografía tradicional, basada por tanto en un empleo del ultrasonido. La técnica permite determinar si el flujo se dirige hacia la sonda o si se aleja de ella, así como la velocidad de dicho flujo, mediante el cálculo de la variación en la frecuencia del volumen de una muestra en particular. Por ejemplo, el del flujo de sangre a una válvula del corazón se puede determinar y visualizar su velocidad y dirección. La impresión de una ecografía tradicional combinada con una ecografía Doppler se conoce como ecografía dúplex. La información Doppler se representa gráficamente en un Doppler espectral, o bien una imagen usando Doppler direccional o Power Doppler. La frecuencia Doppler cae en un rango audible y puede escucharse utilizando altavoces estéreo, produciendo un sonido pulsátil distinto. Tipos de Doppler. Doppler a color. El Doppler color es esencialmente el sistema computacional incorporado a la máquina de ultrasonido. Este asigna unidades de color dependiendo de la velocidad y dirección del flujo sanguíneo. Por convención, se ha asignado el color rojo para el flujo hacia el transductor y el azul para aquel que se aleja. Doppler pulsado. La mayoría de los dispositivos modernos usan la ecografía Doppler pulsátil, produciendo un Doppler con flujo en color para medir flujos en el centro o en la periferia de un vaso sanguíneo. Los dispositivos de ondas pulsadas transmiten y reciben una serie de impulsos, por lo general recibiendo la información antes de enviar el siguiente impulso. El cambio de frecuencia de cada pulso se ignora, sin embargo los cambios de fase relativa de los pulsos se utilizan para obtener el cambio de frecuencia, puesto que la frecuencia es la tasa de cambio de dicha fase. Las principales ventajas del Doppler pulsátil sobre la variedad de onda continua es que se obtiene información de la distancia. El tiempo entre la transmisión y recepción de los estímulos puede ser convertido en una distancia sabiendo la velocidad del sonido. La desventaja del Doppler pulsátil es que las precisiones pueden sufrir de aliasing. El término ultrasonido Doppler o sonografía Doppler ha sido aceptado para referirse tanto a la versión pulsátil como al sistema continuo a pesar de los diferentes mecanismos por los cuales cada uno mide el flujo. Doppler continuo. Los dispositivos de ondas continuas transmiten un haz de ultrasonido continuo, de manera que la transmisión del sonido y receptor de la información ocurren simultáneamente en el transductor. Aunque la ecografía de onda continua permite determinar la dirección del flujo estudiado, tiene la limitación de no poder determinar la profundidad a la que ocurre el movimiento. Las aplicaciones. El ecodoppler tiene particular utilidad en los estudios cardiovasculares y es esencial en muchas áreas, tales como la determinación del flujo invertido de sangre en los vasos del hígado en casos de hipertensión portal. El ecodoppler también se usa para la determinación de riesgo de preeclampsia en mujeres embarazadas y es la mejor prueba para el diagnóstico no invasivo de anemia fetal. La ecografía Doppler en un brazo o una pierna estudia el flujo sanguíneo de las arterias y venas grandes en brazos y piernas.